Ok, vamos a iniciar entonces desde una perspectiva semanal. Perdón. Ok, entonces, bien, iniciando dentro de todo lo que vamos a ver, eh, y esto va para los nuevos y no tan nuevos, ¿ok? Básicamente lo que yo trato de hacer es crear una narrativa, entender una construcción del precio desde una temporalidad mayor a una temporalidad menor. ¿Para qué hago esto? Básicamente para no solamente centrarme de una manera muy robótica, ver puntos técnicos, sino comenzar a crear una historia, entender desde dónde viene el precio actualmente, dónde está ubicado y qué podría ser. Yo comienzo a crear una perspectiva, comienzo a tener ideas, si es que voy a comprar, hacia dónde voy a comprar y por qué voy a comprar. Y si yo voy a vender en la sesión, pues por qué tendría que vender y hacia dónde debería vender. Tengo que comenzar a tener puntos claves, puntos objetivos de dirección, ¿ok? A lo que todo el mundo le llama el famoso vías. ¿Listo? Algo adicional a ello que tenemos que tener en claro es, puede que en esta sesión o en todas las sesiones que nosotros vamos a ir analizando tengamos oportunidades más claras, como también vamos a ver posiblemente sesiones en donde no tengamos una dirección muy clara, partiendo obviamente de lo que nosotros vamos a ir desglosando. ¿Listo? Um, Bien, vamos a iniciar entonces desde una sesión semanal. ¿Qué es lo que yo tengo que entender primero? Y esto, a ver, vamos a hacerlo bastante dinámico, ¿ok? Si no, eh, aquí nos aburrimos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que leer una vez que yo estoy frente a la gráfica? ¿Quién me dice? Chicos, es lo primero que tenemos que entender. Hay una palabra clave que nosotros tenemos que buscar. ¿Quién me dice? Muy bien. ¿Quién tiene el control? Y esto es algo bastante interesante, sobre todo si yo me hago esta pregunta en todas las temporalidades. ¿Okay? ¿Quién tiene el control? Siempre vamos a tener dentro de esta historia, dentro de esta narrativa, vamos a tener eh, dos protagonistas que van a ser los compradores y los vendedores. Y depende de cada temporalidad, vamos a ir entendiendo quién va teniendo el control. Para esto yo voy a interpretar dos cosas, la estructura y la fractalidad. La estructura obviamente me va a dar la dirección y la fractalidad me va a indicar el último movimiento. La estructura me ha estado diciendo que el control dentro de una perspectiva semanal lo ha tenido los vendedores, movimiento bajista. Sin embargo, el último movimiento me ha comenzado a decir que está entrando en control los compradores. Ahora, ¿por qué le doy más prioridad a una estructura que a un movimiento fractal o a un último impulso en este escenario? ¿Por qué? Porque nada, no sé si les ha pasado, la estructura siempre va a mandar por encima de la fractalidad. Un fractal no necesariamente me está diciendo que me va a armar una nueva estructura. ¿Cuántas veces les ha pasado lo siguiente? ¿Alguna vez han visto esto? Este tipo de escenarios. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado alguna vez este escenario? Ok, listo. Entonces, nada está todavía dicho si es que yo tengo este último movimiento. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando el precio me comienza a armar un escenario así? Ok, ahí ya voy armando una nueva estructura y voy entendiendo que al menos el control comienza a ser de los compradores. Ok, entonces lo que yo voy a determinar nuevamente es el último movimiento, partiendo de que este era el último mínimo. Por aquí. Voy a marcar como un mínimo semanal. Esto como un máximo semanal. Es un cambio de dirección que se ha generado dentro de todo este impulso. Y yo comienzo a ver que esta fue la última oferta que falló. Marcarlo así. Y dentro de toda la zona de interés más barata es, o la más relevante, voy a marcar por aquí, es esta. ¿Qué más podría haber, chicos? ¿Quién me dice? ¿Qué más podría haber?
Ok, yo ya tengo el último impulso, entiendo dónde están las zonas baratas, entiendo qué último movimiento fue el que comenzó a fallar. Ahora, ¿dónde está ubicado el precio? ¿Dónde fue la última reacción del precio? Fue en estas zonas, ¿no? Entonces yo comienzo a ver, dentro de este último movimiento, había una zona pendiente de oferta que el precio no había mitigado, y de hecho es el último en mitigar. ¿Okay? ¿Qué de interesante tenemos aquí? Que esto no necesariamente me va a armar un impulso, sino este movimiento ha podido ser simplemente un movimiento de reacción para crearme un retroceso. ¿Me ha generado eficiencia? No. ¿O sí? ¿Este movimiento ha sido eficiente? ¿Sí o no, chicos? ¿Mm? No, no ha sido eficiente. Y no necesita ser eficiente porque el precio, exacto, no considero que esté equilibrado el fractal. Porque la eficiencia no es inmediata y el mercado no es perfecto. ¿Sí? La eficiencia no es inmediata y el mercado no necesita ser perfecto. ¿Ok? ¿Estamos claros dentro de esta? ¿Tendría que ser con cuerpo para que lo considere? No, no necesita ser con cuerpo. Lo único que yo considero que debe generar movimientos con cuerpo son movimientos de rupturas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Podemos pasar a diario? ¿Semanal? Ok. Sí, puede retroceder con mecha. Tranquilamente esto puede hacer algo así. A ver, vamos a diagramarlo. Y ya el movimiento es equilibrado. Pero en este caso no lo hace. ¿Ok? Bien. Me voy a diario. Y en diario probablemente existan diferentes perspectivas. Yo les voy a dar la mía. ¿Ok? Ya luego voy explicando cómo se van guardando los links. ¿Ok? Pero básicamente lo que hago es lo siguiente. Yo acabo de tener un movimiento que ha generado una reacción. ¿Ok? A este escenario. ¿Qué pasó en este escenario? Yo venía de impulsos alcistas. Por aquí. Tenía un último impulso. Y aquí tenía un cambio de dirección. Comencé a ver escenarios que iban quebrando estructura, siempre con cuerpo, que lo voy a marcar aquí. Y este movimiento a las finales son los que fallan. ¿Okay? Aquí falla en crear ruptura, ruptura. El precio en realidad venía de este movimiento. Y había mitigado una zona. Y me va creando un cambio de dirección. ¿Cuál sería mi último impulso diario? Todo este último movimiento que vengo por aquí. Y aquí tengo un mínimo. Y aquí tengo un máximo. ¿Sí? ¿Qué más puedo interpretar dentro de este impulso? Las posibles zonas de reacción. Tenía aquí una demanda. Yo me voy a quedar con lo que está por el 50%. Esto lo voy a agrandar para que quede claro. Tenía este movimiento por aquí, que también era una zona diaria. Y tenía este último movimiento diario. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos claros, chicos? Pónganme en el chat. ¿Sí? No, porque este máximo no me ha creado mínimo, Fede. A ver, para esto yo validarlo tiene que generar rompimiento de estructura. ¿Ok? Este sí. Entonces, comienzo nuevamente a interpretar. Venía de un último impulso donde no había creado eficiencia, por ende, hay zonas pendientes válidas que me pueden dar reacción, tanto como este movimiento del extremo.
me comienza a crear una fractalidad bajista, un máximo, un mínimo. A ver, vamos validando estos escenarios, ¿no? Tenía desde aquí hasta aquí un movimiento bajista del precio. A ver, me termina de completar una distribución bajista, pero falla en cerrar con un nuevo mínimo. ¿Hasta dónde llega el precio? Llega hasta una zona de interés de un fractal pendiente. Y este movimiento es el que me crea un nuevo impulso. ¿Dónde llega este impulso? Llega a fallar, bueno, no llega a fallar, llega a reaccionar a un movimiento anterior que yo tenía pendiente también, que no había generado eficiencia, y llega hasta esta zona. ¿Qué me da esta zona? ¿Qué me da esta zona? Esta zona me da una corrección, nuevamente hasta el 50%, y me crea un nuevo impulso. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Se va entendiendo un poco la narrativa? ¿Sí? Yo uso forex.com, Andrés. No uso Android, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Hágamelo saber, si no, nos vamos a 4 horas. Todo perfecto. Muy bien. Centramos en construir este movimiento. Y voy a irme a una temporalidad diaria. Ahora me voy a 4 horas. En 4 horas, nuevamente. ¿Quién me marca el último fractal? Chicos, ¿quién me marca el último fractal? Pueden marcar el último fractal. Ok. Todos, creo, de acuerdos. De acuerdos. De acuerdo. Ok, por ahí ya me marcaron todo un rango. Bien. Ok. Entonces vamos a definir esto. Voy a marcar el último movimiento, siempre. ¿Ok? Este mínimo y este máximo era un movimiento diario. ¿Quién creó este máximo? Pues fue este mínimo. Y acaba de ser quebrado. Por ende, yo puedo a partir de aquí determinar que el precio en este impulso bajista me ha creado una oferta. ¿Ok? Una oferta de 4H. Por aquí, que viene de este impulso. Por aquí, y esto es un movimiento de H. Sin embargo, la pregunta es, ¿el precio no había reaccionado a una zona diaria? ¿Sí o no? ¿Había reaccionado a una zona diaria? ¿Sí? Ok. Entonces, al reaccionar a una zona diaria, ¿a quién le voy a dar la prioridad? ¿A 4H o a diario? A diario. Ya me equilibró un fractal diario y el precio puede simplemente continuar. Sin embargo, al crearme este tipo de fractalidad, yo debo marcar la zona. Y acá tengo nuevamente 2 opciones y no me tengo que casar con ninguna. Simplemente tengo que tener claro qué es lo que está por hacer el precio. En este escenario, el mercado está reaccionando a una zona de 4 horas. Hay 2 opciones. La primera es que simplemente genere el impulso y logre romper este mínimo. Por ende, el precio lo que puede hacer es, ok, vengo aquí, voy, reacciono y te llevo hasta otra zona diaria. Ok, es válido. Y a partir de aquí, el movimiento sigue alcista. Ok, en el cual yo puedo aprovechar todo este movimiento bajista. Ese es un escenario. Siguiente escenario es el precio ya te reacciona a una zona diaria. Puedes simplemente mitigar, crear una corrección, una especie de corrección y volver a crear el impulso. Es otro escenario que tengo que estar pendiente. Por ende, aquí sí debo revisar una temporalidad menor. ¿Ok?
¿sí? Tendría esos dos escenarios, básicamente. Claro, en este escenario que puede crearme el impulso, yo no sé cómo va a generarse la formación de este impulso. Lo que sí puedo entender es que si es que esto es un fractal, desde aquí debería al menos liquidarme este mínimo de 4H. Claro que sí. En realidad, nosotros somos, cuando analizamos, tenemos que analizar siempre la reacción. No nos anticipamos, no somos Nostradamus, no nos vamos a poner a creer y decir, ok, esto va a ser lo siguiente, esto va a ser lo siguiente. No, no podemos hacer eso porque no está en nuestro control cómo va a ser el movimiento, el precio. Lo que podemos hacer es esperar que realmente se genere el movimiento y a partir de ahí nosotros tomar alguna decisión de a partir de cómo es lo que o qué es lo que ha hecho y dónde está reaccionando. ¿Ok? Nos interesa entender la dirección, no adivinar. Si yo entiendo la dirección, puedo saber si puedo determinar si puedo comprar o si puedo vender. De hecho, puedes hacer ambos, porque en algún momento te puedes meter en un retroceso y en otro momento te puedes meter en un impulso. Cualquiera de los dos te puede dar un movimiento de compras, un movimiento de ventas. Sobre todo si somos intradía. Somos intradía, nos interesa más que nada entender el movimiento para poder sacarle un beneficio a ese movimiento. ¿Sí? ¿Estamos claros desde esta perspectiva de 4 horas? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Pónganme en el chat, si no, que estamos claros y nos pasamos a temporalidad menor. En ese punto no determino CPVs, Juan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los CPVs tendrían que ser del lado anterior, ¿no? Del movimiento que se generó. Aquí esto es superestructura, por lo tanto no puedo determinar superestructura. Al menos yo, particularmente, no reviso superestructura. Prefiero bajar de una temporalidad para entender esa superestructura como estructura. ¿Okay? Siempre. Mientras el mercado me permita bajar de temporalidad, prefiero analizarlo en una temporalidad menor. ¿Ok? Sí, claro que sí. Te doy el micro. Pero por favor ayúdame levantando la manito. ¿Ok? Cuando Genial, guste. Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días. Buen día. ¿Cómo estamos, hermano? Todo bien, mi hermano. Diego, te quería hacer una pregunta. Uh-huh. Bueno, este cambio de carácter yo antes lo tomaba acá abajo, pero después Uh-huh. por la característica de impulso y al ver lo que vos lo estabas tomando acá, lo empecé a tomar acá. Uh-huh. Pero lo que ahora me está generando dudas es, suponiéndote que, o sea, esto es un impulso de H4, Uh-huh. esta característica es muy alcista para, o sea, es lo que me está generando ruido ahora mismo. Es Uh-huh. como que me genera como una ambigüedad de decir, bueno, si el fractal fuera otro, esta característica sería como más de expansión, digamos. No sé si por ahí me dejo entender, Uh-huh. porque digo, bueno, si tiene que seguir cayendo, a mí se me haría como más, ¿cómo que se dice? Más cómodo o sería más ideal que el precio, la característica alcista fuera más de contracción. Uh-huh. Entonces por ahí entré en esa ambigüedad. No sé qué me podrías decir ahí. Sí, que simplemente no lo revises en 4 horas. Ahora, la idea es nuevamente, ¿por qué revisamos aquí si es que esto lo tienes que revisar en una temporalidad menor? Máximo, mínimo, zona de interés, reaccionó, te creó el impulso y ahora lo único que necesitas saber es cómo se está creando este movimiento. Y eso te lo va a mandar o lo va a determinar la temporalidad menor o una temporalidad menor a 4 horas. Tú ya sabes que estás bajista en 4 horas y ya sabes que estás alcista en diario. Necesitas detalle. Si necesitas detalle, te vas a una temporalidad menor. No trates de interpretar todo en una sola temporalidad, por más que te esté generando este movimiento. Si este movimiento tú lo ves impulsivo, a la final sigue siendo superestructura dentro de este rango. Es verdad. Muchas gracias. Por ahí esos simples detalles a veces a uno se le pasa y se empieza a hacer mucho problema con la superestructura.
Sí, en realidad, a ver, por eso tenemos que entender siempre que tenemos que poner a nuestro favor la multitemporalidad. No todo lo tenemos que interpretar en una sola, en un solo escenario, ¿ok? Si no es como que yo hubiera querido ver todo en 4 horas, perdón, en diario, y solamente me hubiera centrado en compras. Pero ¿qué pasa si yo tenía esta zona? Yo sé que el precio no es que reacciona a una zona de interés y se va directamente hasta el objetivo. No. Y tampoco sabemos si es que eso se va a hacer así. El precio tranquilamente puede fallar esta oferta, puede haber reaccionado con menos fuerza o con menos volumen y seguir el movimiento impulsivo. Pero ir bajando de temporalidad nos puede ir dando a entender, ok, ¿por qué el precio hizo esto? Esa es una pregunta también que uno tiene que hacerse. ¿Por qué el precio hizo eso? Porque en 4 horas el mercado generó una fractalidad bajista donde me dio un escenario para vender. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué el precio está reaccionando aquí? ¿Dónde voy a entender eso? En una temporalidad menor. En una temporalidad menor, no acá. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. De nada, hermano. Ok, bien. ¿Hasta ahí alguien más tiene alguna otra pregunta? Corroborar comportamiento en, por ejemplo, 4H15. Sí, 4H15. En este caso tendríamos que bajar a 15, ¿no? Para ver cómo va desarrollándose el precio. Sí, ¿estamos claros? Bajamos a 15 minutos. Pónganme en el chat. Estamos claros. Listo. Tenemos 15 minutos. Ahora, en 15 minutos obviamente va a haber mucho más detalle. Y quiero que se vea lo siguiente. Vamos a leerlo a partir de aquí. Es más, vamos a detallar un poquito más. Ok, este es el último movimiento que parte dentro de la estructura alcista. Este fue el último máximo, que fue creando quiebres. Ahora, claramente hay todo un movimiento de construcción de liquidez, sobre todo cuando el precio va creando estas velas de spread. Spread es el volumen que se genera dentro de una vela, ¿no? Que me crea el cuerpo de vela. Desde un punto de vista técnico se le denomina spread. Tienen movimientos muy cortos, muy pequeños, al final terminan siendo liquidez. No, lo puedo revisar desde M15. De hecho, no bajo mucho a M1. Entiendo yo que van creando movimientos en M15. Siempre uso una sola temporalidad dentro de una temporalidad mediana. O es H1 o es M15. Ok. Voy entendiendo cómo el precio fue llegando hasta aquí. Fue creando la estructura. Bien, y tenía este último máximo. ¿Cómo determinas si tengo diario alcista y 4H bajista? ¿Cómo determino cómo planteo el setup? Es que el setup se está armando, en realidad. En este caso ya llegó a una zona de 4 horas, ya reaccionó, ya generó un movimiento. Todavía no puedes determinar nada para entender. Primero tendrías que entender M15 y a partir de ahí se va creando el escenario. Por ejemplo, voy partiendo de aquí. Yo tenía dos opciones. Ok. Si el precio llega a un escenario diario, yo puedo seguir la continuidad de las compras. Si el precio llega a una zona de 4 horas, determino una zona de ventas. ¿Qué podría entender aquí? Que este movimiento puede llevarme o tanto a una zona diaria o simplemente tiene que liquidar este máximo. Entonces tengo dos direcciones. El objetivo, si es en caso compras, es que liquide este máximo. Si el objetivo es de ventas, es al menos que liquide este mínimo en temporalidad menor o incluso que vaya a liquidar el mínimo de 4 horas. Ya tengo hacia dónde voy a ir. Ahora simplemente necesito encontrar el rango en donde voy a ejecutar. ¿Sí?
Ok. Entonces desde aquí es donde tengo el último quiebre, ¿no? Todo este movimiento se crea como una subestructura. Ok. Me va creando movimientos mínimos. Esto de aquí, sí. Me va creando mínimos. Ok. Por aquí me va creando un mínimo. Por aquí tengo un cambio de dirección. Okay. Este movimiento sí lo voy a marcar para tenerlo referenciado. De momento estamos en todo este impulso. ¿Sí? Tenemos preguntas hasta ahí. Y voy a comenzar a marcar dónde el precio va reaccionando. Por ejemplo, este escenario de aquí va fallando las ofertas. ¿Sí? Van fallando las ofertas. Van creando impulsos nuevamente. Entonces voy determinando una dirección alcista de momento. ¿Dónde puede ser una siguiente parada de este precio? La siguiente parada puede ser aquí. Incluso vamos a poner este. Mi pregunta es, ¿a partir de aquí yo puedo vender o me puede dar simplemente una corrección para seguir comprando? ¿Qué me dicen? Corrección. Muy bien. ¿Por qué? Porque el movimiento mínimo empieza desde aquí, me crea un máximo, me crea un mínimo, me crea un máximo, me crea un mínimo, me crea un máximo. ¿Sí? Me va cambiando la estructura. Entonces, 15 minutos se está alineando con diario. Muy bien, 15 minutos se está alineando con diario. Por ende, yo puedo tener la opción de buscar una compra. Diego, voy a buscar una compra. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. No puedo buscar ninguna compra inmediata. Aquí al menos se genera una configuración interesante. De momento no tengo configuraciones interesantes. Puedo buscar una venta aquí. Puedes buscar una venta aquí como corrección, pero necesitas confirmar, ¿no? Necesitamos un escenario de confirmación. ¿Ok? Hernán, sí, ¿podría buscar una corrección? Sí, pero tendrías que alinearlo con una temporalidad menor. Entonces voy a comenzar a marcar las zonas relevantes de este primer movimiento. Tenía toda esta zona. Por aquí. Voy a marcar esta zona. Está por aquí. Se busca en 5 minutos. Puedes buscarlo en 5 minutos. Puedes buscarlo en 1 minuto. Puedes usar la temporalidad menor que más te convenga. Yo particularmente uso 1 minuto. Me gusta usar 1 minuto más que 5 minutos. Ok. Bien, yo me centraría en este movimiento. No marcaría ninguno de estos movimientos porque este es el movimiento que genera la ruptura. Ok. ¿Qué pasaría si el precio llega nuevamente hasta estas zonas? Bueno, ya comienzo a tener un escenario. Si el precio llega a esta zona, buscaría un escenario de ventas. Si el precio llega a esta zona, buscaría algún escenario de compras. ¿Cómo sé que en esa zona en M1 no va a ser un falso cambio de carácter? No lo sé. Tiene que llegar a 1 minuto primero. Tiene que llegar primero. Una vez que llega, busco el cambio de carácter. Y mi confirmación siempre va a ser, no siempre va a ser un cambio de carácter. A ver, y esto es algo que lo he venido explicando hace mucho tiempo. Los cambios de carácter no son estos movimientos. Esto no es un cambio de carácter. ¿Ok? Esto
Esto no es un cambio de carácter. El cambio de carácter va mucho más allá de simplemente generar un rompimiento de estructura. Esto puede ser un cambio de dirección, pero un cambio de carácter tiene que ver mucho con el concepto de liquidez. Uno de estos escenarios, de los muchos que hay, es que el precio simplemente me vaya creando un escenario, por eso es que tenemos que buscar un cambio de dirección. Una vez que me crea el cambio de dirección, tengo que buscar que el precio falle para volver a entrar en un escenario alcista. ¿Okay? Y el precio está creando un primer cambio, se lleva la liquidez de los compradores y ya tienen el escenario alcista. Sí. Pero para buscar esto, ¿qué tenemos que tener? Claro, primero, tiene que llegar a una zona de interés. Mientras no llegue a una zona de interés, no puedo buscar nada, ¿no? Mientras no llegue a una zona de interés, no puedo buscar nada. ¿O sí? ¿Alguien buscaría algo aquí? No. Ok, preguntas hasta ahí. Hola, hola, Diego. ¿Cómo estamos, Juan? ¿Todo bien? Bien, bien. Esto, una preguntita que todavía me anda dando vueltas la cabeza es, digamos, en este caso, si determinas el CPV en el que el precio está reaccionando acá o... Sí, aquí sí. Ok, Si no me equivoco, está dentro de esta zona, ¿no? Si no me equivoco, está dentro de esta zona. ok. Listo, ya. Era solo eso. Gracias. Diego, ¿cuántos modelos de entrada manejo? Uno. Todos con las mismas confirmaciones. Uno. Y me baso en un solo sistema, un solo modelo de entrada, una sola sesión, un solo tipo de operativa, uno a todo, un solo par. No me complico. Al menos para mí, ¿ok? Creo, más que nada es algo que me funciona siempre enfocarme en una sola cosa, en un solo sistema, en algo que se repita todo el tiempo y centrarme en ello, básicamente. Ok. Chicos, ¿alguien más tiene hasta ahí alguna pregunta? Yo comienzo a partir de aquí es donde yo comienzo a buscar escenarios como tal. ¿Qué puede pasar en el escenario de Nueva York? Puede pasar lo siguiente, por ejemplo, que ahorita ya está empezando. Puede venir y mitigar esta zona. Puede venir, mitigar esta zona y quebrar este movimiento. Puede reaccionar a esta zona y buscarme este movimiento de compras. Puedo ir hasta un escenario de compras. Puede venir y armarme un nuevo fractal, como ya me puede generar un nuevo impulso. Yo puedo buscar incluso un escenario por aquí, por estas zonas, creándome la ruptura. ¿Sí? Pero tengo que igual buscar alguna confirmación interesante o relevante. No puedo entrar de golpe aquí. Primer escenario, segundo escenario, tercer escenario. Pero partiendo de estas zonas, yo ya sé qué puedo hacer. Tengo que confirmar. Ok. ¿A esto te refieres, Fede? No sé si esto es... Ah, ok. Genial, Diego, gracias. Por Ujú. ahí
Al momento de marcar los CPVs, no sé si, o sea, se puede tomar todo este movimiento por el imbalance que hubo, es como el movimiento pivote, pero en el caso de que esté por debajo del 50%, ¿lo ajustás o al ser CPV lo dejás? Mm, sí, lo puedo dejar, pero si quieres ser un poco más fino, lo Perfecto, marcas ahí. perfecto. Esa era una duda que tenía porque por ahí ya varias veces me había pasado. Ujú, Gracias. ok, ok. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta que quiera usar el micro, chicos? Lo voy a detallar. Carolina. Espérate. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos Muy días. bien. Un gusto, Diego. Un gusto Oye, una también. pregunta. Ahí que Dime. tienen marcada la zona de oferta, entonces nosotros podríamos, ya bajando temporalidad, empezar a buscar una posible venta igual hasta que llegue a las zonas de demanda. Sí, de hecho aquí el precio te puede crear una reacción. Puedes buscar en un minuto un escenario de ventas, pero recuerda que igual tienes una zona muy cercana de demanda que puede simplemente ser una reacción para un giro inmediato. Aquí Muy sí bien. tienes que darle la prioridad a quien tiene el control del momento. En este caso, el control lo ha ido teniendo los compradores o lo están manteniendo los compradores. Entonces hay que ver más o menos cómo se está planteando los escenarios en temporalidades menores. ¿Ok? Ujú. Ya. Sí, eso es lo que a mí me cuesta de repente un poco. Me pasa que estoy posicionada ya en 15 minutos luego de haber analizado todo. Ujú. Y ahí quedo de repente como en el ping-pong, porque me marca la compra y la venta al mismo tiempo y es lo que no sé cuál decisión tomar. O sea, obviamente más adelante podría tomar las dos, pero Ujú. en este momento lo ideal es, ¿no es cierto?, es tomarlo la estructura predominante. Exacto. Siempre, mientras más temporalidades alineadas y la estructura obviamente te esté dando un escenario, en este caso alcista, pues le vas a dar prioridad a este escenario, ¿no? ¿Qué pasa si falla? Bueno, tampoco ¿Qué pasa si es que el precio viene y falla? Ok, aquí, reaccionando aquí, ya me estás armando un posible escenario de ventas. ¿Hasta dónde? Al menos hasta aquí, ¿no? Y así sucesivamente. Hasta que algún escenario me cambie la dirección en una temporalidad menor para seguir un escenario alcista. Porque entiendo yo que diario tiene mayor predominancia. ¿Sí? Me confirma si me dejé entender. Claro. Sí, 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 es que se me había cortado el audio. No te preocupes. Sí, ¿Sí? muchas Ok, gracias. perfecto. De nada. Al momento de alinear temporalidad, no necesariamente tiene que ser semanal, diario, 4 horas, 15, 15, 1. No, necesitas dos temporalidades. Puedes tener diario con 1 hora o con 15, 4 horas con 15, 1 hora con 5, 15 con 1. Pero para esto nosotros hemos creado la narrativa. O sea, entiendo por dónde va semanal. Semanal estaba alcista. Diario estaba alcista. 4 horas es el único movimiento que no estaba alcista, que estaba bajista. Sin embargo, al alinearlo con 15 minutos, habíamos podido aprovechar movimientos de ventas, que esto fue la semana pasada, donde 4, 15 y 1 estaban bajistas, por ende aprovechamos movimientos de ventas, pero en estos escenarios 15 minutos se está volviendo a alinear con una perspectiva diaria. Entonces me voy a centrar, hasta que el mercado no me diga lo contrario, me voy a centrar en compras. En compras de movimientos impulsivos, de corrección, puedo buscar ventas, pero en temporalidad menor. ¿Okay? Pero nuevamente necesito buscar una confirmación. Tengo que tener un escenario claro, relevante. Ojo, cuando me refiero a confirmación, no significa que tengo que bajar a un minuto. Tranquilamente el precio me puede armar una confirmación en 15 y aquí yo ya puedo entrar en compras. ¿Necesito esperar más? Sí, necesito esperar más porque la formación en 15 minutos va a tardar claramente más que un minuto. Pero si es que puedo y me gusta operar en un minuto, también puedo buscar la confirmación en un minuto. ¿Okay? O en 5 minutos. Okay.
¿Quién tiene por ahí otra pregunta, chicos? Háganmelo saber. ¿O estamos claros? Si estamos claros, pónganme que estamos claros también. Yo probablemente esta semana les esté dando información, Hernán. Si no, puedes comunicarte conmigo al Instagram. Esto lo voy a copiar. Claros, claros, claros. Muy claros. Ok. Bueno, si estamos claros. Digo, entonces en la confirmación no siempre es mejor que elimine el primer choch. Sí, en realidad, y esto, a ver, un poquito vamos a irnos al pasado, ¿vale? Iván. Por ejemplo, vamos a irnos al escenario que tuvimos el día viernes, ¿ok? El día viernes. Vamos a activar por aquí. Ah, ya está activo. Ok. Vamos a ir al día viernes. Un poquito también para explicar este escenario. Fue aquí. Ok. ¿Qué pasó en este escenario? Yo venía de un movimiento que había mitigado una zona de 4 horas. Estas zonas son relevantes para mí. Son zonas donde el precio me puede crear las correcciones. ¿Ok? Aquí yo tengo el escenario donde el precio me reaccionó a la venta. Que si se dan cuenta, a la final las zonas donde el precio usualmente termina reaccionando son en zonas de interacción. ¿Ok? ¿A qué te refieres con zonas de interacción? Son zonas que van interactuando a zonas de demanda, que van creando ofertas, y el precio comienza nuevamente una zona de demanda, que me van creando ofertas. El precio va creando ese tipo de escalera o continuidad de ventas, cadena de ventas, como gusten llamar. Pero es el order flow o el movimiento que va generando el precio, mitigando las órdenes pendientes. ¿Ok? Entonces, si yo voy a buscar una compra aquí, ¿qué podría haber buscado, Iván? ¿Quién me dice? ¿Qué pude haber buscado? Confirmación. Cambia cara. Y si yo voy a buscar una venta aquí, ¿qué voy a buscar? Lo mismo. Ok. Bueno, vamos aquí. Y me planteo el escenario. Ok. Aquí yo tengo el primer escenario de compras. Me genera el cambio de dirección. Ok. Incluso el precio va y reacciona a esta zona de demanda. ¿Era válido operar aquí esta zona? Sí, porque incluso aquí era la apertura de Nueva York. Sin embargo, ¿qué es lo que yo voy a buscar realmente? Okay. Yo voy a buscar que el precio me vaya creando una estructura en una continuidad que puede ser inmediata o como se puede ir dando, me va a ir creando nuevos máximos. Pero ¿qué tengo aquí? El precio viene y me toma una liquidez y me termina confirmando la estructura. ¿Ok? Esto es un escenario para mí mucho más favorable para tomar una perspectiva de compra dentro de este modelo, siguiendo ese orden. No solamente entré en la reversión, sino entré en la continuidad del precio. Y esta fue mi entrada del día viernes. ¿Cuál fue mi segunda entrada del día viernes? Una vez que llego a la zona de oferta, ¿qué puedo hacer? ¿Voy a entrar inmediatamente en ventas? No. Espero que el precio me cree el cambio de carácter. A ver, si no va a tomar la liquidez del máximo, ¿dónde puedo buscar la toma de liquidez? ¿Quién me dice? En la continuación. ¿Okay? Eso ya es un poquito más de concepto de liquidez. El precio va creando mínimos. Se lleva un máximo. ¿Y dónde me crea el cambio de carácter? Aquí no. Pudo haber sido un poco rápido, pero es válido.
perdón. ¿Sí? Te va creando otro fractal. Entonces, ¿yo qué espero? Que al menos se lleve este mínimo para yo seguir una continuidad. Se genera ese movimiento. Y me va creando una siguiente entrada. ¿Sí? ¿Y hasta dónde puedo ir? Puedo ir hasta aquí como break-even. Por último, buscas el movimiento. Pregunta. Si yo entré aquí, ¿hasta dónde debería irme? Hasta que se lleve el último mínimo, ¿no? Era de 15. Están las siguientes dos entradas. Me dejé entender, Iván, no necesariamente tienes que dar el cambio de carácter. Puedes aprovechar las continuaciones. Sí, tal cual. ¿Okay? Lo interesante nuevamente, ¿dónde se genera esta formación? Ah, mira, esta formación se genera en el pasado, interactuando una zona de interés de compras con una zona de interés de ventas. Listo. ¿Quedó claro? Perfecto. Entonces seguimos. Chicos, hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta? Háganmelo saber. Ahí veo nuevamente dos manitos levantadas. No sé si Caro quiere volver a preguntar. Ok. Diego, he visto muchísimo que como este ejemplo, las mejores entradas se me dan en esos movimientos que toman. Sí, de hecho, yo nunca entro en un movimiento que no ha tomado liquidez. Nunca. Nunca es nunca. Siempre entro con movimientos que hayan tomado liquidez. Ok. Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mi hermano, Cuéntame. tengo una pregunta. Ahí estábamos hablando con Juan David y acá vimos una continuación en compras en fase de ruptura M15. Ujú, Bueno, nos llevó. ujú. Te quería consultar, ¿tiene más lógica de reversión o tan solamente falló? Puede haber fallado, pero igual ya estás mitigando una zona de interés de ventas. O sea, seguir una compra era un poco arriesgado, ¿no? Bien, bien. Porque si es la reversión, incluso está mitigada la orden. Pero... Y Mm, ahora en este caso, por ejemplo, en este escenario, sí mitigó la zona de oferta, pero está en M15 también. sí, nuevamente tienes que esperar que salga del rango. O me genera una buena formación o va a tomar liquidez o llega a esta zona o simplemente espero que me cree un movimiento mucho más evidente para vender. Si es para vender, acá yo no veo nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio está creando rupturas, pero ya capitalizó el bloque, por ende tendría que esperar una nueva toma de liquidez si es que quiero vender. Si no, espero las continuaciones, ¿no? Y sigo vendiendo. Sí, lo ideal sería que por lo menos rompiera este mínimo de la demanda de M15 como para entrar en una venta. Ujú. Pero en esta presión de aquí, yo prefiero que salga del rango, o sea, salga de este máximo o de este mínimo. Perfecto. No me complico. Tenemos todavía sesión de Nueva York. La sesión de Nueva York no dura una hora, ¿no? Podemos esperar un poquito más. Sí, pasa que la vimos y bueno, estaba muy, Que muy bonita. nuevamente, sí, y esto es para todos, chicos. Generar un cambio de carácter. Esto no es una indicación para vender. Y háganse esta pregunta. ¿Cuántas veces que han entrado en un escenario así se han llevado un stop loss? Probablemente muchas. Ok. Entonces, ¿por qué seguimos entrando en escenarios así? Porque nos enseñaron que el cambio de carácter es esto. Nuevamente, busquen movimientos que hayan tomado liquidez. Que sí, que necesitas más paciencia, que necesitas esperar más, pero no hay nadie que te apure. Ya está.
Perfecto, Diego. Muchísimas gracias. De nada, hermano. ¿Buscas cambios de rango? Yo busco cambios de rango. Si te refieres a cambios de fractalidad, sí. En realidad siempre espero que mitigue zonas, Andrés, que mitigue zonas y que me cree confirmaciones o configuraciones de inicios de movimiento y que se alineen las temporalidades. Eso es lo único que busco. ¿Ok? ¿Alguien más hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Vamos, claros. ¿Claros este primer día? ¿Sí? ¿Estamos claros este primer día? Ujú. Es una buena pregunta también, Sebas, para hacerse. Sí, sería sacar liquidez para una posición. Ajá, venta. Sí, sí, señor. A ver, creo que me has enviado algo. Estoy seguro. Creo que me has enviado una imagen, ¿no? No, no estoy seguro si es que la puedo ver. Ah, sí. Tendría que ser en la misma fractalidad. O sea, estás buscando un movimiento anterior, en este caso, que es este. Harmony. Eso no es una toma de liquidez. No al menos desde esta perspectiva. Yo lo buscaría más que ahí, la buscaría aquí, en el mismo escenario, pero en temporalidad menor. ¿Vale? Ok. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, podemos tener nuestra primera sesión ya del día. A ver, esta sesión a las finales la voy a ir subiendo, ¿okay? Para que ustedes la puedan tener como referencia. También se pueda ir entendiendo qué es lo que vimos desde el día de hoy hasta el día viernes. ¿Listo? Cómo ha ido desarrollándose el precio, cómo ha ido desarrollándose la perspectiva, la narrativa y demás. ¿Vale? El día de mañana, nuevamente, nos volvemos a ver a la misma hora. Vamos a ver la perspectiva, vamos a entender incluso lo que pasó el día de hoy, vamos a crear algunas anotaciones. La idea es un poquito que se vaya resolviendo esas dudas, ¿ok? ¿A qué hora me estoy levantando? La verdad que no me estoy levantando tan temprano, Fede, pero básicamente sí trato de al menos o haber caminado unos 10, 15 minutos, haber tratado de estar activo unos 10, 15 minutos antes de sentarme a la gráfica. Ok. Buenísimo. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana. Les deseo que tengan una increíble sesión en Nueva York para todos los que van a operar. Les deseo también un increíble inicio de mes. Es el segundo trimestre que vamos a empezar, enfocados bastante obviamente en crecer, en comenzar a tomar ciertas decisiones sobre todo, ¿ok? Tienen que saber cuáles han sido las decisiones del trimestre anterior para realmente cambiar esos hábitos como tal y buscar resultados mucho mejores, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y nos estamos viendo en la siguiente sesión el día de mañana. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Chau, chau.